Buenos días. Este grupo lo integran Claudio Osorio, Jair Hernández, Lady Quintero y Jessica Sánchez. Hoy queremos compartirles a ustedes sobre un tema muy importante y muy bonito, y es sobre población y muestra. Pero, ¿qué es población? ¿Qué es muestra? Bueno, población es el total de elementos que tienen características en común, y muestra es parte de esa población que contiene teóricamente las mismas características que se desean estudiar. En pocas palabras, la muestra es una parte o un subconjunto de esa población. Como les voy a mostrar aquí en esta imagen, la población es la que está encerrada en una línea azul. Y la muestra es ese subgrupo, ese subconjunto que está allí encerrado con rosado. Muy bien, ¿cómo ahora? Quiero compartirles un ejemplo en el cual se está vivenciando aquí actualmente en nuestro país, y es el censo de nuestra población colombiana. ¿Sí? Este censo se está haciendo para clasificar en esos subgrupos qué personas hacen parte de ese grupo de pobreza extrema, qué personas hacen parte de ese grupo de pobreza moderada, qué personas componen el grupo de vulnerabilidad y qué personas integran el grupo de ni pobre ni vulnerable. Esos grupos serían esa muestra. Ojo, tengan presente, Colombia, los personajes, las personas que integran a Colombia son la población, y la muestra son esos subgrupos que están conformados por esas personas que tienen una característica en común, y es que hacen parte de esos grupos que se clasificaron según el censo colombiano. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son las características de trabajar la información de toda la población? Como primero, se obtienen resultados exactos. Segundo, demanda más tiempo. Y como tercero, más recursos económicos, más recursos tecnológicos y más materiales de trabajo, como más personas para que encuesten, más personas para que hagan entrevistas, entre otras pautas. ¿Y cuáles son las características de la muestra? ¿Cuáles son las características de la muestra? Debido a que no se analizan todos los datos, su resultado no es exacto. ¿Sí? Se hacen en menos tiempo y la utilización de recursos es menos. Entonces, para esto es importante saber qué tipos de muestreo existen para realizar nuestras investigaciones. Pero, ¿qué es el muestreo? Bueno, el muestreo es un conjunto de técnicas estadísticas que implican el análisis y la obtención de conclusiones acerca de un determinado tema, de un grupo o de un subconjunto, de un subgrupo, ¿sí? Pequeño, en pocas palabras, de la muestra. Pero, bueno, ¿cómo se clasifica el muestreo? El muestreo se clasifica en dos grupos muy importantes. El primero, muestreo probabilístico, y el segundo, muestreo no probabilístico. Pero, ¿qué es el muestreo probabilístico? Muy sencillo, es cuando los elementos tienen la misma probabilidad de ser escogidos. Es decir, se hace una selección al azar. ¿Sí? Para esto tenemos los siguientes métodos. Como primer método tenemos muestra aleatoria simple. ¿Y qué es? Hombre, es la más sencilla. Solamente se hace al azar. Se decide cómo se toma esa muestra de forma al azar. Otro método muy importante es muestra sistemática. En este tipo de muestreo
se tienen en cuenta los datos totales de la población N y el tamaño de la muestra N, donde N mayúscula es la población total y N minúscula es la muestra. Estas dos se dividen, N mayúscula población sobre N minúscula muestra, y esto da como resultado los elementos a los que se realizará la investigación. Otro método muy importante aquí es la muestra estratificada. Este tipo de muestra se utiliza generalmente para control de variables. Es decir, se definen los estratos de variables que se quieren controlar, como por ejemplo la edad, el estado socioeconómico, escolaridad de esas personas, ¿sí? Otro método muy importante aquí es la muestra por conglomerados. ¿Y qué es la muestra por conglomerados? Bueno, esta muestra se utiliza mucho cuando se va a abarcar zonas geográficas, utilizando un mapa para dividir el total de la población en conglomerados homogéneos y heterogéneos. ¿Cómo así? Que si usted va a entrevistar a un grupo de 100 personas, como por ejemplo, el 50% debe ser mujeres y el otro 50% debe ser hombre. Hasta allí el muestreo probabilístico, los métodos del muestreo probabilístico. Ahora, el muestreo no probabilístico. Pero, ¿qué es el muestreo no probabilístico? El muestreo no probabilístico se utiliza en muchas investigaciones, sobre todo los que quieren o requieren la selección de sujetos con una determinada característica específica en los planteamientos del problema. Para esto tenemos los siguientes métodos. La muestra de sujetos voluntarios. Pero, ¿de qué trata esto? La muestra de sujetos voluntarios se trata de tomar una muestra aleatoria de la población. Esta se utiliza con frecuencia en medicina. Por ejemplo, sujetos o personas que acceden voluntariamente a participar en un estudio para monitorear los efectos de un medicamento. ¿Cómo así? Vamos a colocarla más clara, más fácil. Hay muchos, ahorita en este tiempo de pandemia, vinieron muchas vacunas contra el COVID, la AstraZeneca, la Sinovac, la Johnson. Bueno, esas vacunas, para experimentarlas, tuvieron que tomar a un grupo de personas para hacer ese experimento, ¿sí? Monitorear si esa vacuna en realidad sí hacía si hacía efectos positivos o efectos negativos a la salud de las personas, ¿sí? Muy bien. Ahora, otro método es la muestra por conveniencia. Este método se trata de una muestra aleatoria. ¿Y cómo se hace esta muestra aleatoria? Esta muestra se hace seleccionando de acuerdo a la intención del investigador. Por ejemplo, el investigador quiere hacer estudios en pacientes hospitalizados siempre que el hospital no atienda al total de la población, ¿sí? Entonces, el investigador fue allá donde esos pacientes, los entrevistó y interactuó con ellos, y ahí está. Esa es la muestra por conveniencia. Fueron los que el entrevistador o el investigador dijo: yo quiero estos y punto y ya, no quiero más, solamente esto. También encontramos otro método, muestra de pacientes por cuotas. Por cuotas, ¿sí? Pero, ¿esto qué es? Es cuando un investigador entrevista un número de personas
pero esto debe dividirse en grupos iguales. Estos grupos iguales debe ser, debe ser equitativo, ¿sí? Si va a entrevistar a niños, debe ser niños y niñas en igual cantidad. Y también tenemos otro método y es el tamaño muestral. El tamaño muestral depende si la población es finita. Esto se da cuando se conoce el total de los elementos de la población o si la población es infinita, Y esto se da cuando no se conoce el tamaño de la población. Hola, les voy a hablar de cómo se selecciona la muestra en estudios cualitativos. Bueno, las muestras para estudios cualitativos son porciones que se eligen bajo criterios mucho más específicos con la intención de profundizar en la comprensión del problema de investigación. Es decir, se seleccionan ambientes y casos que nos ayuden a entender con mayor profundidad un fenómeno y aprender de este. Bueno, aquí no nos interesa tanto lo que sucede en toda una población como en el muestreo cuantitativo, sino que nos interesa conocer qué es lo que está pasando en una población específica. Es decir, que nos interesa saber lo que sucede en específico con unos cuantos sujetos y poder decir, esto es lo que sucede con los sujetos escogidos para la muestra. En este muestreo cualitativo, debo expresar por qué estoy eligiendo a estas personas para que conformen esa muestra que tengo, que he escogido. Hay que justificar por qué en el estudio son tan importantes, qué es lo que los hace tan especiales y que diferencia a este grupo de otros. ¿Qué tienen estos que hacen que queramos estudiarlos? Las muestras cualitativas son intencionales y lo que tengo que describir es por qué estoy seleccionando estos sujetos que los hace tan especiales. Y vuelvo y les digo las razones por las cuales estos sujetos fueron seleccionados para la muestra. Bueno, también les voy a hablar de cómo se divide la muestra cuantitativa. Para la muestra cuantitativa se toma la proporción del muestreo, se determina dividiendo el tamaño de la muestra entre el total de la población. Entonces, por ejemplo, tengo una población de 100.000 personas y como investigador tomo un muestreo o una muestra de 10.000. Entonces hago una división 10.000 entre 100.000 y me da 0,1. Es decir, la proporción de la muestra sería de 0,1. Buenos días compañeros, mi nombre es Jessica Sánchez. Hoy vengo a explicarles un tema muy importante sobre qué es la muestra y cómo sacar la muestra. Aquí quise plantear una imagen muy representativa sobre la población y la muestra, que como vemos ahí la población es el conjunto de habitantes o personas de cuyo país o cuya ciudad y la muestra es el subconjunto perteneciente de aquella población. Aquí quise plantear un ejemplo de un problema de investigación de un investigador que debe estudiar la cantidad de personas de que 1 millón de habitantes de una ciudad posean el título de grado. Para ello, él seleccionó aleatoriamente a 1.000 personas de diferentes zonas de la ciudad. A partir de estas personas escogidas como muestra, el investigador estimará el promedio y en base a esto llegará a una conclusión final. Como vemos, aquí está el conjunto que es la población y aquí está el subconjunto que es de color morado, que fue la muestra seleccionada de las 1.000 personas. Aquí, ¿cuál es la muestra representativa ideal para tu investigación? El tamaño de la muestra de investigación es muy importante para poder realizar la investigación de una manera correcta, por lo que hay que tener en cuenta los objetivos y las circunstancias en donde vayas a desarrollar la investigación. La muestra demasiado grande
dará un lugar a la pérdida de tiempo y de dinero. Y la muestra, si es muy pequeña, esto no proporcionará información confiable. Acá debes mirar que la muestra de información sea aceptada y representativa. No puede ser ni muy grande ni muy pequeña. Cuando hablo de representativa, quiero dar a entender que todos los miembros que tú seleccionaste para la muestra tengan las mismas condiciones y oportunidades para participar en aquella investigación. Y adecuada, que hago referencia a que el tamaño de la muestra debe ser obtenida mediante un análisis que permita resultados como disminuir el margen de error. Cuando hablo del margen de error, es el porcentaje de variación aceptable que existe en los resultados de investigación. Vamos a trabajar el tamaño de población finita e infinita. Como vemos, la población finita es contable, se puede determinar y contar. Ejemplos, está la comunidad, la universidad, un grupo de sindicatos, etc. Infinita no es contable, no se puede establecer un límite. Están las galaxias, los peces de un largo, están los planetas, están las estrellas, son infinitos. Aquí está la fórmula para calcular el tamaño de la muestra infinita, que como ven, la n minúscula representa tamaño de la muestra, la n mayúscula el tamaño de la población, la z es el nivel de confianza, la e es el error de estimación máxima, la p es la probabilidad de que ocurra el evento estudiado y la q es la probabilidad de que no ocurra el evento estudiado. Hay que tener muy en cuenta los niveles de confianza más comunes y los más usados, que son el 90%, el 95% y el 99%. Como vemos siempre que vas a... Aquí tengo un ejemplo de cómo calcular la muestra infinita. El problema es, ¿cuál será el tamaño de la muestra para una población de 350 personas donde trabajaremos por un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%? Como no existen antecedentes de encuesta anteriores, P y Q se trabajan con el 50%. En la parte izquierda tengo los datos, que la Z es el nivel de confianza, la P es la probabilidad de que exista el evento y la Q la probabilidad de que no se dé el evento estudiado, y la E, que es el error de estimación máxima adecuada. Aquí vamos a trabajar con el nivel de confianza, la probabilidad de que ocurra el evento, la probabilidad de que no ocurra el evento y el margen de error, que es la E. Entonces, como dije anteriormente, el 95%, aquí encontramos la tabla, el valor Z es el 1,96. Entonces, 1,96 elevado a la 2 por el 0,50, que es el 50%, y el 0,50, que es el 50%. Abajo lo vamos a dividir con el 0,05 a la 2, que es el 5%. Entonces vas a sacar el 1,96 a la 2, que da un 3,84, y vas a colocar los mismos valores, que es el 50% y el 50%. Y abajo vas también a sacar el valor del 0,05 elevado a la 2, que da un total de 0,0025. Vas a multiplicar los valores de arriba, que es Z, P, Q, y da un total de 0,96. Y vas a colocar el mismo valor de E, que es 0,0025, y lo vas a dividir y da un total de 384. Aquí tenemos la fórmula para hallar la población finita. Aquí lo que cambia es que está la N mayúscula, que es el tamaño de la población. Entonces, el tamaño de la población nos dice que es un 350 de personas. Entonces, vas a colocar 350 personas y vas a colocar los mismos valores, que es el nivel de confianza del 50% y el 50%. Abajo vas a colocar el margen de error, que es el 5%, pero en decimales el 0,05, y vas a colocar la cantidad de la población, que es el 350, y lo vas a restar menos por el 1. Vas a colocar abajo, vas a realizar la fórmula, y como vemos vas a multiplicar los valores de arriba, que es N, Z, P, Q, y da un total de 336. Y abajo vas a multiplicar el 0,025, que es la E, y el 349, que es el 350 menos 1.
entonces da un total de 0,87, más el 3,84 por el 0,50 da un total de 0,96. N igual, el 336, vas a sumar los valores de abajo que da un total de 1,83 y eso lo vas a dividir y da un total de 1,83,6 que es un total de 1,84.